Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Es un honor nuevamente estar conectados con ustedes a través de YouTube, Facebook, Instagram, de nuestras redes oficiales, donde ustedes nos pueden seguir conectando, viendo nuestros videos, conferencias, reflexiones del Ministerio UNBJ Niños TV con mi hijo Ezequiel Isaías. Gracias a cada uno de ustedes por sus likes, me gusta, las suscripciones, activar la campanita para que te lleguen todas estas emisiones en el momento en que se están estrenando. Y gracias a cada uno de ustedes también por sus contribuciones, por su oración y por que ustedes tienen esa fidelidad para con nuestro ministerio. Muchas gracias a cada uno de los que nos han escrito también para pedir oración, para pedir direccionamiento, consejo de la palabra de Dios. Gracias porque me han llegado mensajes de diferentes lugares donde personas manifiestan todas las bendiciones que han recibido a través de este ministerio, a través de los temas, las conferencias y todo lo que se ha emitido hasta el día de hoy de la palabra de Dios. Habla para ti, Pati Ramos, teoterapeuta y conferencista de la palabra de Dios. Emitimos desde Colombia para el mundo y vamos a dar inicio con la oración para que sea el Espíritu Santo guiando mis palabras. Mis opiniones quedan anuladas y que sea solamente el Espíritu Santo dando el mensaje a la audiencia. Abba Padre, te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Pido ciencia, sabiduría, revelación y que durante esta emisión haya mucha sanidad interna en los corazones de las personas que escuchan este mensaje. Aquieta la atmósfera, los aires. Atamos todos los hombres fuertes y todos los demonios y todos los espíritus que se quieran levantar durante la emisión de esta conferencia para que seas tú guiando y direccionando. Pido tu sangre sobre mi familia, sobre mis hijos y sobre los lugares a donde nosotros emitimos estas conferencias. Muchas gracias por toda esta audiencia y que seas tú tocando lo más íntimo de los corazones. Gracias, Señor, porque a través de ellos hemos recibido mucho amor y sé que ellos también han recibido de parte de este ministerio mucha impartición de la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, y quedo bajo tu guianza y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que a todos nos interesa mucho. Vamos a hablar acerca del respeto como un valor. Vamos a estar basando esta palabra en Mateo capítulo 7, versículo 12. Estamos hoy hablando la palabra de Dios en Mateo 7. Vamos a leer este mensaje, Mateo capítulo 7. Te invito a que tú conectes allí tu Biblia. Voy a leer la Biblia lenguaje actual de la palabra de Dios. Dice Mateo 7:12: pedir, buscar y llamar. Versículo 12: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Pero quiero leer desde el versículo 7. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Leí capítulo 7, versículo del 7 al 12. Ahí puedes seguir tú leyendo mucho más, pero vamos a tener como telón de fondo y como texto base este capítulo donde dice pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar son tres elementos dentro de las acciones que debemos tener
que Dios nos dice que Él quiere que pidamos, que busquemos y que llamemos. Nos llama a 3 acciones. Y hoy quiero hablar acerca del respeto como un valor, porque sé que se ha perdido mucho el respeto entre unos y otros, o que a veces tenemos un falso concepto del respeto. A veces pedimos que la gente nos respete, pero muchas veces no respetamos a los demás o los demás no nos respetan. Y el respeto es uno de los fundamentales valores dentro de la escala de valores, que son muchos, que los voy a estar emitiendo, como la humildad, la bondad, el compartir, el gozo, la alegría, valores que están muy conectados en la palabra de Dios, como la forma en que el ser humano debe vivir aquí en la tierra. De hecho, cuando nosotros vamos a estudiar, nos enseñan valores. Una de las materias que enseñaba dentro de las conferencias que impartía en los colegios donde trabajé era valores y comportamiento social, que es parte muy importante para los seres humanos de todas las edades. De hecho, trabajar estos valores en los niños, porque estos son fundamentos con los cuales la persona crece y comienza a desarrollarse. Así que hoy vamos a hablar del respeto, porque Dios puso esta palabra en mi corazón hace unos días y bueno, hoy vamos a emitirla. Vamos a hablar acerca de ese respeto, vamos a hablar de ese valor. También vamos a mirar que respeto significa consideración, valoración, reconocimiento y honra. Cuando hablamos de respeto estamos hablando de honrar, de reconocer, de valorar a una persona y de considerar a la persona. Y también en Deuteronomio capítulo 27, 16 dice acerca de la deshonra. Pido a producciones si le podemos bajar 2 punticos o un puntico a la alabanza, al fondito, gracias. Muy bien, ahí está bien, gracias. En Deuteronomio 27, 16 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 27, 16, vamos a leer la palabra de Dios. Deuteronomio 27, 16. Dice la palabra de Dios, acá en el mensaje, dice, leamos desde Deuteronomio capítulo 27, 16, 27, y dice el Señor que están escritos estos mensajes. Estas son las maldiciones que leerán los sacerdotes ante todo el pueblo. Una vez leída cada maldición y para declarar que está de acuerdo, todo el pueblo deberá gritar con fuerza, amén. Amén significa así es y así se establece. Maldito sea el que haga un ídolo y luego lo esconda. Dios odia esas cosas. Maldito sea el que desprecie a su padre o a su madre. Maldito sea el que no respete los límites de una propiedad y le robe terreno a su dueño. Maldito sea el que engañe a un ciego y lo desvíe de su camino. Maldito sea el que trate mal a los refugiados y a las viudas y a los huérfanos. Maldito sea el hijo que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esa es una falta de respeto. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana, aunque solo sea hija de su padre o de su madre. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito sea el que traicione a su amigo y lo mate. Y ahí continúa. Pero entonces el punto clave acá es acerca de maldito sea el hijo que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esa es una gran falta de respeto. O sea, cuando los hijos, lo que pasaba en el campamento de los hijos de Jacob, que uno de ellos buscaba a la esposa de Jacob para tener relaciones con ella. Tú puedes leer toda la historia ahí también.
cómo ese hijo le faltaba el respeto a ese padre, teniendo relaciones sexuales con la esposa de ese papá. Entonces esto dice el Señor que es una maldición, así que hoy vamos a hablar acerca de lo que ocurre con estas faltas de respeto cuando nosotros debemos impartir, digamos, una palabra a las personas, que nos respeten, o personas piden que respetemos, en fin, pero dice el Señor que no debemos deshonrar al padre ni a la madre, y que la persona que lo haga será maldito, porque la Biblia escrita está, y en la Biblia hay muchos valores. Hay valores personales, valores para vivir en la sociedad, valores para vivir en pareja, valores para vivir en familia, valores de muchas formas. Y hoy quiero impartirte acerca de este tema porque yo sé que personas necesitan aprender acerca del respeto, y sobre todo, muy importante, que los niños de hoy levanten ese valor en ellos, porque nos han enseñado en este tiempo moderno del siglo casi ya XXI, que es normal faltarle al respeto a las autoridades, a los padres y a todas las personas, pero Dios dice que debemos respetar. Lo leímos al inicio en Mateo capítulo 7, versículo 12, que debemos tratar a los demás como nosotros deseamos también ser tratados. Entonces, respeto y amor es algo importantísimo. Está basado en Primera de Pedro capítulo 2, 17. Primera de Pedro 2, 17. Gracias, Señor. Primera de Pedro 2:17. Dice la palabra de Dios acá en 2:17 de Pedro: respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano, es decir, al que está en el gobierno. Y el título de acá, estoy leyendo el 17, pero comienza desde el 13. El respeto a las autoridades. Lo voy a leer desde el 13 para que tengamos una idea mejor. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia, honren a Dios y respeten al emperador romano. Dice el Señor que el respeto a las autoridades. Entonces vemos que Dios en la palabra nos dejó un valor, el respeto. Y hoy vamos a abordar este tema tan importante porque sé que muchas personas necesitan aprender el tema del valor. Y vemos que respetar es fundamental para tener unas buenas relaciones con todas las personas a nuestro alrededor, pero respetar y amar es muy importante, porque si nosotros tenemos amor, la Biblia dice que nosotros vamos a ser conocidos por el amor que le demostremos a los demás. Así que hoy quiero abordar este tema del respeto, y lo voy a hacer desde el amor también, porque el Señor quiere enseñarnos a volver a un principio que se ha perdido mucho en la sociedad, y también nos quiere enseñar a vivir en esta norma, que también es un fundamento para desarrollarnos en la vida social. Vemos entonces que debemos respetar a los demás, amarlos, que debemos respetar a las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra, porque dice la Biblia que ninguna autoridad ha sido puesta si no es porque Dios la puso allí. Es decir, por mucho que nosotros intentemos llegar a una posición, Dios es el que permite que lleguemos ahí. Y si hay algún presidente que está gobernando aquí en la tierra o en los países, es porque Dios permitió que esa persona estuviera gobernando, porque Dios es el que pone a los gobiernos y los quita también. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Aunque estemos
sí o no de acuerdo con ellos, los debemos respetar, porque ellos están ahí puestos con una autoridad de alguna manera dada por Dios. Exhortar con pureza también es una virtud, poder nosotros hacerle ver a la persona en qué está incurriendo, que sea algo malo o que esté fallando en alguna área, y llamarle la atención de una manera que la persona lo pueda entender claramente, pero a la vez hacerlo con pureza en nuestro corazón, como dice la palabra que acabamos de leer acá, no sobrepasándonos los límites, porque hay personas que abusan de la autoridad, que de alguna manera hemos visto que se ha levantado un caos a nivel de los gobiernos de muchos países, y que de alguna manera esto han salido en noticias públicas, los policías agrediendo a los transeúntes, al público o a las personas del común y corriente, y esto de alguna manera es una falta de respeto y a la vez es abuso de autoridad, que es cuando la persona cree que con la autoridad que se le dio puede abusar y es decir, sobrepasar esa autoridad para de alguna manera imponer su voluntad y su autoridad, pero de forma agresiva y autoritaria. Y de alguna manera esto también tiene una palabra que se llama cuando la persona hace cosas arbitrarias que no son permitidas, pero que la persona se toma esa libertad de hacerlas porque piensa que cree ella o él que tiene una autoridad. Entonces esto de alguna manera también dice el Señor que nosotros no debemos hacerle a los demás lo que nosotros no queremos que nos hagan a nosotros. Y es por eso que, como el valor del respeto se ha perdido tanto en la sociedad, vemos que a estas personas que de alguna forma tienen algún tipo de poder, entre comillas, se les hace fácil también de alguna forma irrespetar a los demás, pero eso sí, pedir que los respeten a ellos. Entonces creo que ahí hay un desbalance bastante fuerte en esa área, porque nosotros también debemos entender y siempre tenerlo claro, que si estamos en alguna posición de mando, de autoridad, de gobierno, que tengamos, digamos, un cargo importante donde tenemos a nuestro cargo o bajo nuestro control público personas, este cargo y este poder nos lo confirió realmente Dios, pero que si nosotros no hacemos un buen uso de ese cargo, de alguna manera este puesto y esa autoridad, también Dios nos la puede quitar, como ha pasado en la historia humana, de cómo grandes reyes y personas que estaban en altos niveles de autoridad fueron sacadas de su posición y algunos de ellos también destruidos, porque esa es una norma bíblica, es una norma divina, y también acá en la tierra se cumplen esas normas. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta considerar a los demás. Es muy importante también apreciar a los ancianos. Es importante que nosotros le demos el lugar a estos ancianos que vuelven a ser como niños y requieren de tantos cuidados, de tanta consideración, de tanto respeto. Hay jóvenes, hay personas adultas o aún niños no respetan a los ancianos, pero dice la Biblia que nosotros tenemos que respetar esas canas de las personas que ya llegaron a una determinada edad, porque ellos ya vivieron una vida bastante larga y fue a veces extrema, de duras pruebas, así que por respeto a ellos debemos de tener una consideración. Cuando hablamos de la consideración estamos hablando de tener con ellos una valía, una valoración, o tener con ellos de alguna manera mirando su condición y no aprovechándonos, que por ejemplo personas que son jóvenes se aprovechan de los niños, los vulneran. Esa es un área que a mí me duele demasiado, ver la vulneración de los niños, cómo los utilizan para fines sexuales, para fines de mendicidad. Me duele demasiado eso, y también
he visto cómo personas de alguna manera han irrespetado a esos niños, llevándolos a las calles a pedir plata con ellos, los mandan a trabajar, los ponen en labores duras, les quitan toda posibilidad de ser niños libres, felices, y los ponen a estos niños bajo como un gobierno de esclavismo de alguna manera, o esclavizante. Y todo eso es porque esas personas adultas están de alguna manera vulnerando y quitándole un derecho a un ser humano pequeño. Tengo mucha consideración por todos los niños, por los jóvenes. Me duele mucho ver a los jóvenes cómo han caído de manera profunda en las drogas. Jóvenes muy talentosos tirados en las calles, durmiendo en las calles, consumiendo drogas. Tengo consideración por ellos porque gracias a Dios nosotros tenemos hijos que están bendecidos, pero muchas personas realmente están viviendo lamentables situaciones, y creo que este tema del respeto es que esas personas también de alguna manera hay que tenerles consideración, no porque están en las drogas, sino que hay que mirar el trasfondo de por qué ellos llegaron a estar en esa condición. Así que hoy desde todo este tema del respeto que me toca profundamente mi corazón, porque Dios también nos moldea, nos enseña y nos lleva a tener una condición de ser seres humanos integrales, y creo que el respeto tenemos que volverlo a rescatar. Valoro y aprecio a las personas que trabajan por la sociedad, personas que de alguna manera sirven a la sociedad. Valoro mucho eso, aprecio, porque se están entregando de corazón a una obra social, a una obra altruista, filantrópica, sin ningún ánimo de lucro, es decir, sin esperar nada a cambio o una retribución económica o de reconocimiento. Me parece que eso es muy valioso, y aprecio demasiado esa labor, así como los que servimos a Dios de esta forma, predicando el mensaje, llevando el mensaje. Personas me decían, algunos comentarios ya los he publicado por ahí en algunas de nuestras redes, donde personas me decían que aprendían mucho con estas conferencias y que eran muy enriquecedoras e impactantes. Yo agradezco a Dios por eso, porque nosotros tratamos cada día de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este material, todas estas conferencias, todas estas emisiones que nosotros hacemos desde diferentes puntos de Colombia, nosotros vamos a muchos lugares, y en esos lugares venimos a varios lugares a impartir la palabra de Dios, y ha sido de mucha bendición porque la gente recibe la palabra, nos aprecian, nos quieren mucho, a mi hijo Ezequiel y a mí, y eso ha sido muy valioso, muy hermoso. Pero como siempre lo digo y lo vuelvo y lo reitero, el respeto por las personas. Nosotros los cristianos tenemos unos pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, pero algo que yo le estoy enseñando a mi hijo Ezequiel Isaías es que aprenda a respetar a los demás, y le enseño a mi otro hijo el respeto por los demás, así sea que no estemos de acuerdo con esas personas en cualquier forma de vida que ellos lleven, o pensamientos que ellos tengan, o filosofías, o acciones, o prácticas y demás. Hay que respetar a los demás en su personalidad o en su modus vivendi, que de alguna forma es la manera en que cada persona decidió vivir su vida. Hay que respetar, porque tomamos a Jesús como nuestro modelo, y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nunca vino a contiendas. Él decía lo que tenía que decir. Algunas cosas parecían muy duras al inicio que Él las decía, pero daban grandes lecciones, porque Él trataba con dureza a los fariseos e hipócritas, porque ellos eran falsos y
porque de alguna manera querían tener una apariencia piadosa, una apariencia que no era la que ellos tenían verdaderamente en su corazón, y Jesús les hablaba muy fuertemente a ellos, pero él también se dirigía a los niños, se dirigía a los jóvenes, se dirigía a las mujeres, se dirigía a los hogares, a las familias, a las parejas y a todo público, al desamparado, al huérfano, al endemoniado. Él tuvo un ministerio desarrollado a todo nivel, escala y nivel, y por eso fue y es nuestro modelo a seguir en la vida cristiana. Y cuando nosotros tomamos la decisión, yo tomé la decisión de seguir al Señor Jesucristo, la tomé porque pese a que era exitosa en unas áreas de mi vida personal y profesional, tomé la decisión de servir al Señor Jesucristo con pasión. Y sé que mucha gente siente pasión por las cosas que hacen, su trabajo y en su forma en que ellos ayudan a la sociedad, y eso es bastante valioso. Oro por esas personas que también conozcan al Señor Jesucristo y que de alguna manera ellos puedan también tener un ministerio, porque realmente el servicio es un ministerio. La palabra ministerio significa servicio, y que de alguna manera esas personas con ese corazón lindo de ayudar a los demás también pueden hacerlo desde la perspectiva bíblica, que es allí donde las personas realmente reciben llenura y sanidad y liberación. No lo digo yo, sino que la palabra de Dios dice que el Señor es nuestra medicina, que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos, y que Él es el que alivia nuestro cansado corazón. Él es el que nos levanta como las águilas y que nos da fuerzas como las de un búfalo. O sea, y es decir, que la Biblia contiene medicina, que de pronto tú tomas pastillas, jarabes, medicamentos, pero esos son medicinas del hombre, de la mano humana, pero la palabra de Dios es una medicina que impide que nosotros nos enfermemos y que nosotros lleguemos, digamos, a tener una condición de enfermedad mental, espiritual, emocional y física. Y pensaba que en estos días sobre el tema del respeto, y el respeto realmente cuando hablo con personas, no hablo mucho con personas todo el tiempo. Me explico, me reúno con mucha gente, pero no soy de las que estoy dando cátedra y cátedra y cátedra de la palabra de Dios, sino que yo hablo cuando tengo que hablar, y es contundente, es puntual. Pero las personas que están a mi alrededor saben que yo no estoy todo el tiempo en esa tarea como de hablar y hablar y hablar la palabra, no. Por eso hacemos estas conferencias, para que podamos emitir muchos mensajes, y sé que mucha gente los escucha, y estos mensajes los escuchan mis familiares, mi familia. Mi hijo en estos días me envió un mensaje hermoso, me decía: madre, yo escucho tus prédicas y todo lo que tú dices es verdad, y me gozó mi corazón escuchar esas palabras de mi propio hijo, que me dijera eso, que él escuchaba estos mensajes, estas conferencias, y que a la vez decía y que son muy buenas, y todo lo que dices es verdad. Ese mensajito también lo compartí en estos días en alguna de nuestras redes, comentarios que nos envían desde muchos lugares, y aprecio todo eso. Tengo gran respeto también por el ministerio, por la palabra de Dios, porque este ministerio, cualquier cosa que Dios ponga en nuestras manos a hacer, la debemos hacer con excelencia. Le he enseñado a mi hijo Ezequiel Isaías que si él quiere seguir los pasos del ministerio, tiene que hacerlo con respeto, tiene que hacerlo con integridad, con excelencia, y sobre todo que él sienta que quiere las cosas de Dios, porque no quiero influir ni quiero de alguna manera infundirle o de alguna manera presionarlo, que él tiene que predicar, que él tiene que hablar, que él tiene que cantar. Todo lo que ustedes ven que mi hijo hace en las reflexiones son cosas que a él le nacen hacer, y en este momento ustedes lo han visto, él viene en un proceso de avance muy fuerte,
y de hecho ha crecido mucho. Si ustedes ven la primera reflexión, desde la primera hasta esta que ya va en la número 31, él se ha desarrollado muy rápido, ha crecido mucho, se ve ya como un poco más altico de su estatura, y esto es porque Dios le ha permitido a él crecer en un ambiente muy saludable aquí en la ciudad de Medellín, así que eso también influye bastante en que los niños crezcan físicamente y también mental, intelectual, espiritual y emocionalmente. Entonces, volviendo al tema, debemos llamar la atención o exhortar o aconsejar a una persona, pero hacerlo con un corazón puro, desde el respeto. Porque, digamos, a mí también hay personas que me han llamado la atención y lo han hecho con respeto, pero con puntualidad, es decir, concretamente me han dicho las cosas y aprecio mucho eso. Tengo una persona que siempre me ministra mucho mi corazón, no siempre me está hablando, yo ya lo expliqué en alguna prédica, pero cuando me habla muy puntual y me direcciona, me dice las cosas, las fallas, los errores, lo que yo esté haciendo que no esté bien, y de esa manera yo puedo estar siempre de alguna forma sujeta. No como si el ministerio fuera solamente mío y que yo no escuchara a nadie hablando, sino que siempre hay personas a mi alrededor que están muy pendientes y me dan sus puntos de vista, críticas constructivas, y me llaman la atención si de alguna manera lo tienen que hacer, y eso ha sido maravilloso porque aprendo y sé que personas aprenden de estas conferencias y de este ministerio también. Entonces, cuando vamos a exhortar a una persona, hacerlo desde un corazón puro, deseando que esa persona crezca y sea mejor cada vez. Creo que el respeto es muy importante y todas las personas merecen un respeto. De hecho, Jesús era muy respetuoso en el ministerio. Jesús, cuando hablaba con los demás, lo hacía desde el respeto. Él siempre hablaba la palabra oportuna, hablaba la palabra que era en sabiduría, decía lo que tenía que decir, callaba cuando tenía que callar, ministraba cuando tenía que ministrar, sanaba y hacía los milagros cuando los tenía que hacer. O sea, tenía un balance emocional, espiritual, en todas las áreas de su vida. Él siempre fue un maestro, y por eso los discípulos lo seguían, porque veían en él un ejemplo a seguir. De hecho, nosotros cuando seguimos al Señor Jesucristo es porque vemos cosas que nos llamaron la atención y que de alguna manera nos conectaron para nosotros también aplicarlas a nuestra propia vida personal. Y es por eso que siempre que nosotros vayamos a exhortar o llamarle la atención a una persona, lo debemos hacer desde el respeto. ¿Qué es el respeto? Desde la estima, la honra, la valoración o la valía o valoración, sí, mejor la palabra. Y debemos hacerlo desde también una consideración, teniendo en cuenta la edad de la persona, si es un niño, un joven, un adulto, un anciano, y valorar todo esto, hacerlo siempre en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las palabras correctas. El respeto es muy, muy importante, y creo que hay personas que, y el Señor ponía eso durante el tiempo antes de emitir esta conferencia en el día de hoy, me decía, me ponía en mi corazón, me decía que mucha gente que no conoce al Señor Jesucristo, que no son creyentes o que no son personas que siguen la fe de la palabra de Dios, o que de alguna manera no han llegado a un nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo, o que no se han encontrado cara a cara con Dios, face to face. Me decía que hay mucha gente que tiene muchos valores, que tiene muchos principios y que tiene muchas cosas que son muy valiosas, y me decía que esas personas tienen todos esos valores y todos esos principios y todas esas cualidades y esa filantropía y esa ecuanimidad de ayudar a los demás, de despojarse de sus propias cosas para ayudar a los demás. Pero me decía que si esas personas lograran conectar la palabra de Dios en sus corazones y en sus bocas y en sus mentes, llevar la palabra de Dios en ellos
y aplicarla también en su vida, con todas esas otras cualidades, sería un ministerio grandioso, porque serían seres humanos completos e integrales. En algún momento mi madre me decía: Pati, tú eres una mujer integral. Ella valora mucho lo que yo hago, valora y le gusta mucho todo esto que yo hago, y me patrocina mucho, es decir, ella avala bastante y escucha también las conferencias. Me decía que este ministerio, que, o sea, como persona me decía ella que soy una mujer integral en todo sentido de la palabra, pero esa integralidad no fue instantánea, eso ha sido un caminar, un proceso, un desarrollo para poder llegar a ser todo lo que por la misericordia de Dios soy en este momento. Y que yo te quiero impartir a ti que puedes tener todos los valores, las cualidades, el IQ, que es la Intelligent Quality, las cualidades de inteligencia, y puedes tener mucho carisma y puedes tener muchas responsabilidades, puedes tener mucho emprendimiento, puedes tener muchas cosas hermosas, y también puedes tener cosas fluyendo de manera espontánea en tu vida. Puedes tener también muchas encargos o responsabilidades, o que te asignan cosas o que te encargan cosas. Eso es hermoso, pero si la persona no tiene al Señor Jesucristo, todavía hay un vacío en su corazón. Y la persona, recordemos que todos estos grandes filósofos que han vivido por las épocas de toda la era humana, estos filántropos también, estos maestros, estos gurús, todos estos que se dedicaron a toda la parte de encontrarse en ellos mismos con una vida espiritual, pero desde un punto de vista fuera de la Biblia. Ellos están buscando conectarse con otras fuentes, con los árboles, con el agua, con el sol, con los astros, con energía, con otras fuerzas. Están queriendo buscar de alguna manera a Dios, pero lo están haciendo de la manera que no es. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios dice que no hay Dios fuera de Dios. Es decir, Él dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, en Él hay todo un compendio, o en Él se reúnen todas las necesidades del ser humano que está buscando de alguna forma a Dios. Pero a Dios hay que buscarlo no en las imágenes, no en libros, no en filosofías, sino en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no porque yo lo diga, sino porque esto está comprobado, aún por científicos muy estudiosos han comprobado que la Biblia sana físicamente a las personas. Han comprobado que mucha gente tenía problemas mentales debido a que había algo que estaba desconectado espiritualmente en la vida de ellos, emocionalmente, y al conectarse con la Biblia, la oración, escuchar los cánticos, las alabanzas, su mente comenzó a dar un giro como de restauración y de sanidad, y la persona comenzó otra vez a encauzarse y a tomar la mente lógica, la mente racional, la mente que tiene ya unos pensamientos organizados, ordenados, y esto lo hace la palabra de Dios. Creo que nosotros los seres humanos podemos leer libros. A mí me gusta mucho leer, me gusta bastante el tema de escribir, ya lo había dicho en algún momento, pero también leer. Pero de un tiempo para acá el Señor ha puesto que me dedique más a la lectura de la palabra de Dios, porque hay muchos libros. Cuando vamos a las librerías con mi hijo Ezequiel, que le gusta tanto que le compré cosas de la palabra, cosas didácticas y demás, hay muchos libros, cantidad, pisos enteros de libros. Hay libros para todo lo que tú necesites, y hay que ser muy selectivos en el momento de escoger un libro, porque no todos los libros te sirven para tu vida espiritual. Hay libros que lo único que hacen es confundirnos, otros libros nos desvían del verdadero camino, otros libros nos ponen en un interrogante de duda, otros libros nos ponen
en momentos donde no entendemos realmente si Dios existe o no existe. Es decir, que hay lecturas que antes de acercarnos a Dios nos alejan más de Dios. Entonces por eso dice la Biblia que nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero que no todas las cosas que hacemos nos convienen. Entonces Dios dice en su palabra, ustedes pueden hacer todo, pero no todo lo que ustedes quieren hacer les va a convenir. O sea que de eso se trata el balance y la sabiduría, de tomar buenas decisiones. Entonces someternos a las autoridades, como dice la palabra de Dios, y todos debemos someternos, no son algunos los que se deben someter. Nosotros no nos debemos solamente someter a las normas del mundo, de la tierra aquí, de las normas del semáforo, de las normas de ahorita de entrar a los lugares con el tapabocas, aunque no nos gusten, o nos enfermen, o nos brote en nuestra cara, porque eso de alguna manera tiene unas consecuencias sobre la piel. Y someternos a las autoridades, por ejemplo, la que Dios puso en cada país a gobernar. Y aunque ellos tomen decisiones que no son acordes, nos tenemos que someter, porque por algo ellos están en esa autoridad, sea que la estén ejerciendo mal o sea que la estén ejerciendo bien, están ahí porque Dios les permitió y nos debemos someter a esas autoridades, nos parezca o no nos parezca. Y también debemos recordar que nos debemos someter a las autoridades de la iglesia, a las autoridades de nuestros padres, a las autoridades del colegio, a las autoridades del tránsito, de la policía, a las autoridades gubernamentales y a toda autoridad que Dios le haya puesto a alguna persona o entidad a gobernar en alguna área. Y muchas personas no desarrollan ese tipo de valor del respeto por las autoridades, sino que al contrario, ya mucha gente se ha ido contra la misma autoridad. Por ejemplo, nosotros no podemos criticar al presidente que tenemos, porque de alguna manera ese fue el presidente que nosotros quisimos escoger, y no solamente eso, sino que también él está ahí porque Dios le permitió. Y también dice la palabra que si nosotros queremos tener unos buenos gobernantes, debemos orar por ellos y llevar a esas personas en oración para que Dios las dirija y tomen buenas decisiones, para que seamos nosotros los bendecidos y no los afectados. Pero como nosotros no oramos por las autoridades, es por eso que ellos toman malas decisiones. No debemos hablar mal entonces, no debemos pensar mal. En Eclesiastés 10:20, Eclesiastés 10:20, hoy estamos hablando acerca del respeto. Eclesiastés 10:20. Dice la palabra de Dios: nunca hables mal del rey, o sea, del gobernante, la autoridad, el presidente, la persona que Dios te haya puesto. Si tú estás en un ministerio, en una iglesia, y estás siempre hablando de las autoridades que están ahí, les estás faltando también al respeto. O si tú estás en una empresa y todo el tiempo hablas mal de tu jefe, estás faltando también al respeto. O si tú hablas de tu padre o de tu madre, o hablas de tu pareja, o hablas de, digamos, de la forma en que los gobiernos están tomando decisiones, de alguna manera tú también estás faltando al respeto. Nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa. Aunque creas que nadie te oye, son como los pájaros y todo llega a saberse. Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Ya me fui para otro versículo en el capítulo 11, pero el rema es 10:19 en Eclesiastés. Que no hablemos mal de las autoridades, porque si ellas están en el gobierno o en sus cargos, es porque, vuelvo y lo reitero y lo dejo establecido, Dios las puso ahí. Atender los consejos, los hijos deben atender los consejos de los padres, y los padres deben atender los consejos de la palabra de Dios, porque nosotros los padres nos alimentamos, es de lo que nosotros nos enseñaron. Y nosotros debemos también enseñarle a nuestros hijos, dice la Biblia, enséñenle la palabra.
El Señor no dice que les enseñamos a bailar reggaetón, ni que los enseñamos a fumar ni a tomar. La palabra de Dios no dice que les enseñemos a decir vulgaridades. Hay gente que es muy ociosa y le enseñan a los niños a bailar reggaetones, le enseñan a los niños a moverse, a hacer coreografías, a las niñas a exponerse, a hacer como una especie de carne para la vista de todos los morbosos y de los, de alguna manera, gente degenerada que se gozan viendo niñas pequeñas bailando y moviéndose como si fueran mujeres adultas y niños también. Dice la Biblia que nosotros no tenemos por qué faltarle el respeto a nuestros hijos impartiéndoles las obscenidades y las malas prácticas de los adultos. Los niños son templos del Espíritu Santo y ellos tienen que ser llenos con la palabra de Dios, con cosas bonitas, recuerdos hermosos, vivencias bellas, porque la niñez es solamente una y se va muy rápido. Así que cuando nosotros respetamos a un niño enseñándole las malas prácticas, dice la Biblia que todos daremos cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho, sean cosas buenas, sean cosas malas, pero que cada uno de nosotros nos vamos a parar en el día del juicio, en el trono blanco. El trono blanco es el trono de la justicia de Dios, donde cada uno le va a dar cuentas a Dios de todo lo que dijo, de todo lo que hizo, de todo lo que pensó, de a dónde fue, por qué fue, lo que no hizo, que Dios le dijo que hiciera y la persona no lo hizo, y daremos cuenta de todo, hasta de nuestra economía, de la pareja, si tuvimos la pareja, los hijos, daremos cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y como para finalizar, entonces atender los consejos de los hijos a los padres, y los padres atiendan el consejo de la palabra de Dios, y debemos respetar las diferencias. ¿Cuáles? Debemos respetar la pareja ajena, debemos respetar a los niños, debemos respetar a las personas que tienen un color de piel diferente, digamos las personas que son negras, esa es la palabra real, decirles negros, porque ellos son oscuros, su piel es oscura. Otros les dicen personas de chocolate o como tú les quieras llamar, pero ellos también, aunque algunos se impactan con este tipo de personas de ese color, ellos también merecen un respeto, porque de alguna manera ellos también son creación de Dios. Y hay gente que es muy racista, muy elitista, le tiene mucha como recelo a los negros, y creo que todo eso es como cuando la persona no ha crecido suficientemente como para entender esas diferencias. Los hombres deben respetar a las mujeres, y las mujeres también a los hombres. Debemos respetar al prójimo, que es la persona cercana a nosotros, cualquier ser humano, a las autoridades puestas por Dios aquí en la tierra, todo lo que emane autoridad, aunque no nos parezca, no nos guste, nos tenemos que someter de alguna manera con respeto a esas personas, respeto por la vida, respeto por la propiedad ajena, no ir a una casa a hacer daños, o ir digamos, hay personas que ensucian las paredes, rompen vidrios, hacen protestas, dañan todos los recursos públicos, y eso de alguna manera también es un irrespeto. También la reputación, que es el buen nombre de la persona, de una empresa, de una fábrica, de una sociedad, de una comunidad, o de una corporación, o una ONG, o lo que sea, debemos también respetar, porque todas las personas son valiosas, todas las personas tienen cosas hermosas que aportar. El ser humano como tal es una máquina potente, tiene muchas cosas hermosas para dar, y debemos cada día potencializar todas esas cualidades para servir a los demás, porque nosotros no vinimos a que nos sirvan, sino servir a los demás. Efesios 6:7 y en Efesios 6:9, lo leo para finalizar. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, lo voy a leer.
Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando los amos los estén viendo. Está hablando de los esclavos y sus amos. Voy a leer desde el 5 para tener toda la idea. Pido a Producciones que me colabore con el instrumental, por favor. Gracias. Dice la palabra de Dios: esclavos y esclavas, aquí obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando los amos los estén viendo. A ustedes, dice, ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor, y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todo por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Es decir, que la palabra de Dios nos habla que debemos hacer todo con amor, con respeto, no mirando una recompensa. Nosotros aquí en la tierra venimos a servir. Estoy honrada con el Señor porque Él me permitió estar en el ministerio. Estar en el ministerio realmente es un privilegio. Yo no busqué estar así. Realmente Dios lo puso, lo ha consolidado cada día más, y estoy muy agradecida y muy bendecida por tener esta oportunidad con todos ustedes. Y hacer a otros lo que queremos que se haga con nosotros mismos. Esa es una regla que leí en Mateo 7:12. Así que hoy hemos hablado acerca de el respeto, las clases de respeto que debemos tener, el respeto por todos, el respeto por las diferencias. El Señor me ponía que si en algún momento yo tuviera que estar en un grupo, digamos que ellos no tuvieran una ideología o un pensamiento muy estrecho con la Biblia o con la palabra de Dios, lo tendría que hacer desde el respeto, porque realmente Dios a mí me ha puesto también a madurar en esa área, y creo que a todos. Hay gente que, como te digo, es muy elitista, rechaza a los demás por su color de piel, por su condición económica. A algunos no les gusta sino estar con los ricos, a otros no les gusta sino estar con determinadas personas de determinadas cualidades, pero el verdadero siervo de Dios no debe tener acepción. La acepción de personas es cuando uno dice este sí, esta no, este me gusta, este no me gusta. La acepción es rechazar a las personas o clasificarlas dentro de los ricos, los pobres, los que no tienen nada. Nosotros realmente debemos movernos como Jesús en todos los ámbitos, hacerlo con el mismo amor, el mismo respeto, la misma prudencia, la misma aptitud de amor, porque todos los seres humanos tienen muchas cosas lindas que entregar a los demás, y nosotros hemos sido puestos en autoridad por Dios, porque Él es el que a uno lo pone en niveles de autoridad o de prestigio o de reconocimiento de público. Cuando la gente ya nos reconoce, cuando ya la gente que la palabra sería una persona famosa, Dios le permitió llegar ahí. Así que, amigos, hoy hemos hablado del respeto. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que también respetan mucho este ministerio, me respetan a mí, respetan a mi hijo, y gracias por sus oraciones, y espero verlos en una próxima oportunidad. Hablo para ti, Patti Ramos, de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Espero verte en una próxima conferencia de interés para todos. Shalom.